todos los socios. Perfecto. Entonces, como les habíamos dicho, el día de hoy tenemos un webinar especial, desafío de la interoperabilidad en BIM. La presentación del día de hoy la estuvimos diseñando hace un tiempo. Agradecemos a Geocom, empresa socia de BIMforum, que nos estuvo ayudando con la organización de esta actividad. El día de hoy tenemos a dos expositores de gran trayectoria. Nos va a estar acompañando Alejandro Rodríguez, Channel Manager en Brixis, también ahí partner en Geocom, y también nos va a estar acompañando ya con una visión, con una exposición un poco más centrada en lo práctico, a Rodrigo Montoya, que es diseñador instruccional, consultor CAD BIM en Rocco Design. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Alejandro y a Rodrigo. Agradecemos su participación el día de hoy. Así que, démosle. Alejandro, va a partir tú, tengo entendido, así que cuando tú quieras comienza a proyectar. Perfecto, Juan. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas Alejandro, gracias. Gracias a vemos BIMforum por la invitación. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, yo soy ingeniero arquitecto, estoy en la Ciudad de México. Y vamos a hablar un poco sobre desafíos de la interoperabilidad en BIM, hablando en estándares BIM. Mi tarea en esta ocasión es básicamente introductoria para dar pie a lo que Rodrigo nos va a hablar en ese sentido. Y bueno, pues básicamente arrancar muy rápido con la importancia de la interoperabilidad. Alejandro, disculpa, antes de iniciar, le informamos al resto de las personas que pueden ir dejando sus consultas en el chat, las cuales luego de las dos presentaciones las vamos a estar conversando ahí con Rodrigo y Alejandro. Así que lo invitamos a dejar todas sus inquietudes en el chat. Muchas gracias. Y perdón, Alejandro, ahora sí. No hay problema. Sí, bueno, básicamente el tema de la interoperabilidad es importante cuando estamos hablando de un entorno BIM, de unos flujos de trabajo basados en BIM. Esto nos permite que las diversas herramientas que nosotros estemos utilizando en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto, intercambiar datos entre los diferentes modelos de construcción, ya que normalmente pues el ingeniero estructurista genera un modelo, el arquitecto genera otro modelo, y cada uno de los especialistas en cada una de los sistemas del edificio generan su propio modelo para poder dar respuesta a las necesidades del proyecto. Esto nos permite transmitir datos de forma transparente entre cada una de estas aplicaciones sin que tengamos pérdida de información. Para esto tenemos que basarnos en estándares. Básicamente un estándar nos va a permitir tener un patrón, una norma que vamos a utilizar como referencia a lo largo del desarrollo del proyecto, con lo cual podemos conocer exactamente si el elemento cumple o no cumple con los aspectos que se están solicitando para poder intercambiar la información y comunicar todos los aspectos de la misma necesarios en el proyecto. Esto va a permitir que todos los jugadores tengan muy clara cuál es la regla de trabajo y publiquen o suban la información necesaria en el formato acordado, en la versión acordada, con el contenido que ya se ha hablado durante las fases previas del proyecto, para que los demás puedan consumir esa información y tener la certeza de que lo que ellos necesitan viene en esos archivos que se están intercambiando. Esto lo que nos va a permitir es establecer, como decíamos, reglas muy claras. Nos van a ayudar a monitorear y tener control del proyecto a lo largo del ciclo de vida, independientemente de la aplicación que se esté utilizando en este sentido.
Es decir, un arquitecto puede utilizar una herramienta, el ingeniero estructurista puede utilizar otras, los ingenieros especialistas en cada uno de los sistemas van a utilizar algunas diferentes, y si entran algunos otros especialistas, como por ejemplo alguien que haga una evaluación energética, pues ellos tendrán cada uno sus herramientas en particular y podrán comunicar los resultados de forma que sean claros y utilizables por los demás miembros del equipo de trabajo. Esto nos va entonces a ayudar a generar una estructura y marco de trabajo para la aplicación de BIM en todo el ciclo de vida de proyecto, y nos va a ayudar a definir tanto roles como competencias en el equipo de trabajo y los usos que vamos a tener en los modelos. Esto es solamente para dar pie a lo que nos va a hablar Rodrigo el día de hoy, y haciendo un poco más específicos. Y pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con Rodrigo. Rodrigo, si quieres tomar la palabra, por favor. Gracias, Alejandro. Gracias, Daniel. Esta es una oportunidad muy interesante para hablar de este contexto BIM, Open BIM, interoperabilidad dentro de un flujo de trabajo contemporáneo, donde todos estamos inmersos y seguimos en una ruta de aprendizaje para esto que queremos lograr, que es incorporar y adoptar metodologías BIM dentro de los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción. Como bien nos comentó Alejandro, vamos a hablar un poco sobre los desafíos y las oportunidades que existen en manejar e implementar la interoperabilidad de archivos o el Open BIM, y cómo esto puede ser un puente a la adopción de protocolos y metodologías dentro de sus estudios y actividades profesionales, ya que muchas veces por el temor de pronto adquirir un tipo de tecnología o por su curva de aprendizaje, pues hemos frenado, digamos, nuestra adopción a la ruta BIM. Y veamos cómo de pronto la interoperabilidad es una de esas acciones que podemos adquirir y abordar para enfrentarnos a este cambio. Entonces voy a volver un poquito la conversación. Alejandro nos dio un buen contexto de lo que vamos a ver hoy, pero quiero generar esta pregunta pues que nos pone en contexto a todos: ¿y qué es BIM? BIM, que es un protocolo, es una metodología de organización de los proyectos de forma colaborativa, donde podemos organizar y de alguna forma establecer estándares para organizar equipos de trabajo en función de un equipo de arquitectura, de ingeniería y construcción. Nos permite hablar de BIM como un concepto, como algo que muchas personas o incluso todos nosotros en algún momento de nuestra actividad profesional pensamos abordar desde un punto de vista más tecnológico, de pronto desde un punto de vista de software. No, BIM lo que nos está hablando es una forma de organizar procesos, recursos y personas en función de un proyecto arquitectónico para que obtengamos la información en tiempo real y veraz. En este orden de ideas, pues el BIM es un concepto organizacional, ¿sí? Nos habla de una nueva forma de organizar los proyectos y de administrarlos, que es el BIM Management, donde existen una serie de actores y personajes nuevos dentro de este marco, digamos, estructural, que pues nos deja colaborar de una forma organizada. También es un protocolo normativo, regido obviamente bajo la ISO 19650, que da los estatutos más importantes de cómo organizar un protocolo BIM y un plan de acción para ejecutarlo. Es una metodología que se puede adoptar y se puede diseñar en función de su flujo de trabajo. Y en la medida de esto, quiero explicarles que ustedes mismos pueden generar sus estándares propios y sus templates que les permitan encontrar el mejor flujo de trabajo dentro de sus oficinas y de su práctica profesional. Es por eso que es una metodología que se puede adoptar y personalizar a sus necesidades. Y pues una cosa que es importante acá nombrar: no es un software y no es un BIM cerrado, como de pronto hay un concepto por ahí que está girando dentro del mercado. Y no es un software porque, precisamente por todos los puntos que les dije anteriormente, más que hablar de una tecnología y más que hablar de una plataforma, estamos hablando de un concepto y una metodología para adoptar dentro de los proyectos. Entonces, pues, digamos que es nuestro resumen, nuestro recap de lo que es BIM, y muy importante pues este cuarto punto para tener en cuenta. ¿Qué es exactamente Open BIM?
OpenBIM pues es una colaboración dentro de un flujo de trabajo dentro del marco de Building Information Modeling. Es un protocolo de colaboración donde el agente que rige pues es un estándar abierto, el objeto, digamos, que se comparte dentro de un flujo de trabajo BIM, pues tiene un estándar que se puede leer en cualquier dispositivo y en cualquier plataforma. Y aquí es donde empezamos a hablar de un concepto que es las herramientas de autor. Entonces, dentro de un marco de acción de OpenBIM, pues la herramienta de autor permite, como nos decía Alejandro, obtener diseños, digamos, desde cualquier tipo de plataforma o software, pero empezar a colaborar y a entrelazar esa información con otros agentes que están colaborando desde otra herramienta de autor o desde otra plataforma. ¿Y qué es exactamente un estándar abierto? Un estándar abierto, pues es un formato de colaboración que es multiplataforma, es multidispositivo, veámoslo, digamos, con unas palabras muy contemporáneas asociadas a nuestro día a día, que nos permite coordinar cambios y evolución dentro del proyecto que está bajo metodología BIM. Entonces, en este ejemplo, que es una geometría conceptual donde hay pues, unos muros estructurales, unos forjados y una escalera, pues tenemos un objeto que ha sido creado con una geometría. Y por supuesto, pues dependiendo del tipo de proceso, ahora vamos a ver algo que va a ser interesante para aquellos que quieren pasar, digamos, de una metodología a cada BIM, cómo se puede transcribir esta información. Pero pues esta información en algún momento, que es geometría pura o geometría sin inteligencia, pues debe adquirir unas características BIM. Estas escaleras, forjados, muros y demás, pues por supuesto se tienen que traducir en un formato y en un estándar que pueda colaborar entre múltiples plataformas. Entonces es aquí donde hablamos de uno de los formatos, vamos a describirlo ahorita en detalle, el IFC, que nos empieza a hablar de IFC muros, IFC forjados, IFC columnas, como lo vemos acá, que empieza a, digamos, a transcribir esta información que está hecha localmente desde una plataforma a un formato que pueda yo exportar y colaborar con otros agentes técnicos que están dentro del ciclo de construcción y diseño del proyecto. Entonces, dentro de un flujo de trabajo BIM, pues existe, por supuesto, un agente, digamos, creador del proyecto o director de un proyecto arquitectónico general. Muchas veces es el arquitecto porque es el que, digamos, ejecuta y organiza el layout general de un proyecto y una idea. Y este formato o este diseño que está diseñando el arquitecto es exportado a un esquema IFC, pues a través de cualquier tipo de plataforma, ya sea la que él esté trabajando, para ser enviado a un agente especialista de proyecto MEP o en este caso, por ejemplo, puede ser alguien que esté desarrollando el proyecto de climatización. En este orden de ideas, ese modelo que se comparte es una geometría y una data que el especialista recibe, importa dentro de su herramienta nativa o plataforma BIM, como lo queramos llamar, y genera un nuevo objeto BIM que será, digamos, por ejemplo, este ducto o un diseño de climatización que es devuelto nuevamente al arquitecto, digamos, director del proyecto, con el fin que sean coordinadas y ejecutadas pues, las interferencias, las necesidades del programa y en algún caso pues la adición o movilización de este elemento con base pues en el diseño estructural y pues obviamente espacial del proyecto. Y aquí se genera pues una pregunta que vamos a abordar ahora más adelante y es la plataforma para comunicar este medio y esta trazabilidad de esta información. Porque si bien el IFC, que es uno de los formatos interoperables dentro del OpenBIM, nos sirve para colaborar, la filosofía dice que no se puede editar. Y eso es muy importante. El IFC, al igual que el DWG, es una fotografía instantánea del proyecto que pretende coordinar y colaborar en procesos, pero que no pretende generar un archivo de edición para un tercero. Y eso es muy importante como concepto. Hay forma de editar los IFC, digamos, de romper esa cadena de protección de ese archivo, pero la filosofía dice que no. Bueno, y ya para hacer un recap de estos conceptos que hemos visto, pues vemos como las plataformas orientadas a BIM o
o el BIM, digamos, las plataformas de autor, como lo nombrábamos al principio, pues nos permiten generar datos y geometría que va a ser intercambiada entre plataformas. Y podemos acá hablar de múltiples plataformas. Podemos hablar de Revit, ArchiCAD, BricsCAD, SketchUp, Vectorworks y muchos más. Este flujo sincrónico de información entre archivos o esquemas y IFC nos permite colaborar entre todas estas plataformas. Y esto pues nos habla de un BIM abierto, en donde esta información que es intercambiada, por ejemplo, a través de un IFC, se puede ver, medir y se puede usar en procesos de coordinación arquitectónica y o constructiva de un proyecto como tal. Es importante, quiero recalcar este concepto del BIM cerrado, que no existe y es un concepto erróneo, porque se asocia a que el BIM cerrado se hace en una herramienta de autor, en un ciclo cerrado, donde solo se permite usar algún tipo de software en especial. Y la verdad es que no, porque precisamente lo que genera el OpenBIM es la exportación de un esquema externo que se puede abrir en cualquier tipo de plataforma. Entonces esto pues es un concepto que está mal ejecutado dentro de la industria. Bueno, y ya empezamos a hablar algo de IFC, de pronto ustedes también, algunos han escuchado algo sobre este concepto y este esquema y este archivo. Vamos a ver un poquito qué es la diferencia entre esquema y archivo como tal. Realmente el IFC es un esquema. Y es esto, IFC, pues que responde a sus siglas, que es Industry Foundation Classes, o es la clasificación constructiva de los elementos de la industria, elaborada por Building Smart y actualizada cada tantos años en un esquema que ha evolucionado y su último índice está en el 4.2. Creo que vamos a llegar muy pronto al IFC 5. Pues nos permite tener un índice completo, estructurado y organizado de todos los elementos que existen en la industria para construir y que constituyen la edificación. ¿Sí? Esto pues es un esquema, ¿sí? Es un esquema que permite a cada plataforma BIM exportarlo en ese tipo de índice, y la geometría que se genera de forma nativa en las plataformas de autoría BIM se traducen en este esquema, digamos, en un sistema de coordenadas espaciales y demás, para un tipo de archivo universal que puede ver e importar casi que todas las herramientas de autor del mercado. Y bueno, pues a partir de este esquema o archivo que se ha convertido, si no en el más popular en el flujo de colaboración BIM de un proyecto arquitectónico de ingeniería de construcción, pues vamos a ver cuáles son los desafíos y oportunidades para adoptar este esquema dentro de nuestro flujo de trabajo. Nuevamente recapitulando un poco nuestro flujo de trabajo BIM, donde teníamos aquí un proyecto arquitectónico que se está ejecutando en una plataforma de autor, en una plataforma BIM, y donde hay un flujo de información a través del IFC, donde se intercambia información producida por otros agentes externos, por ejemplo, el proyecto de climatización. Hay un flujo constante de información a través de este intercambio con el IFC. ¿Cuáles son los desafíos de este tipo de ejercicio, digamos, este tipo de rutina? Que estos surge semanalmente, diariamente, en cada momento vamos a tener este intercambio de información. Obviamente, uno de los desafíos más grandes es el reconocimiento de los objetos de forma nativa, ya que muchas de las clasificaciones aunque pues muchos de los programas ya tienen la clasificación IFC 4, siempre va a haber un grado de interpretación, digamos, por decirlo así, o un grado de pérdida de datos dependiendo del flujo de trabajo y del flujo de información que establezcamos dentro del proyecto. Exportar a IFC desde cualquier plataforma que sea, desde Revit, desde Vectorworks, desde BricsCAD, no nos garantiza de forma total que la información que estemos diseñando en la plataforma nativa va a llegar exactamente igual a otra plataforma, porque pues esa subida de información y esa importación puede trabajar un poco en detrimento del objeto como tal. Entonces, este ejemplo que tenemos acá, pues lo que pretende ilustrar es que un árbol dentro de un esquema o dentro de una interpretación de una plataforma
puede ser visto ligeramente distinto en otra. Y esto no quiere decir que el objeto llegue mal, pero que sus datos puedan de alguna forma transcribirse con ciertos diferenciales. Esto es una cosa que es un reto y normalmente no hay interpretación, pero sí hay pérdida de datos en lo que queremos ver de un programa a otro. Entonces, esto es uno de los desafíos más grandes. Y otro de los desafíos es el reconocimiento de la jerarquía de organización del proyecto. Si bien el IFC plantea la clasificación constructiva de todos los elementos de la industria, hablemos de ductería, muros, tabiques, elementos de fachada, forjados y demás, digamos, dentro de una característica de clasificación de objetos de la construcción, también clasifica conceptos. Y cuando hablamos de conceptos, por ejemplo, hablamos de niveles del edificio o hablamos de denominaciones conceptuales del edificio que no se pueden clasificar como un objeto como tal, sino que pertenecen más a la familia de la organización jerárquica del edificio. Entonces, en este esquema donde nuestras familias están organizadas dentro de un conjunto o un edificio donde puede haber una urbanización, varios edificios a su interior, y esos edificios cada uno están compuestos de varios niveles, pues esa conformación del IFC, que muchas veces es vital en proyectos muy complejos, esa transcripción de datos la necesitamos de un programa o de un proceso al otro, porque necesitamos reconocer edificios, entidades y agrupaciones de la misma forma como fueron concebidas por el arquitecto o por el director del proyecto para que las piezas encajen bien. Entonces, uno de los, digamos, retos más grandes y es de la transcripción de datos y de la pérdida de datos es que esa jerarquía se conserve tal cual. Entonces, muchas veces, y he visto protocolos en los que se rompe la jerarquía de forma total y lo que pretende hacer este círculo, donde está toda la geometría incluida, es que esa jerarquía pues es una sola. O sea, el proyecto está compuesto por piezas pequeñas y se puede navegar de forma abierta. Pero eso hace que para un agente técnico, para alguien que está controlando una especialidad o que está diseñando algún zoom del edificio, algún punto en especial, sea muy complicado de navegar y muchas veces llegar al punto, digamos, en cuestión para poder intervenirlo o alterarlo, pues es mucho más difícil. Entonces, estos para mí, dentro de muchos desafíos, son dos de los principales que he encontrado, pero que por supuesto con algún tipo de protocolo y estándar, que eso es una de mis búsquedas e investigaciones, pues se puede lograr perfeccionar este proceso. Entonces, dentro de las oportunidades y un poco relacionada con estos mismos desafíos, pues está el intercambio de información de familias y objetos BIM con la data al 100%. Digamos que existen formas, y eso depende de cada plataforma y cada software, de protocolizar el proceso para que la información que llegue de un lado al otro, pues sea la que es, ¿sí? Y estoy hablando de data y de jerarquía, porque muchas veces la jerarquía también es igual de importante. Queremos que el tercero lea el proyecto de la misma forma como nosotros lo estamos viendo. Obviamente, un formato como el IFC nos sirve no para editarlo, porque esa es la filosofía que hablábamos ahorita, pero sí nos puede funcionar para hacer un análisis energético o espacial del proyecto. Y es ahí donde los agentes especialistas, por ejemplo, los bioclimáticos, pueden trabajar con el IFC exportado por el director general del proyecto para hacer este tipo de estudios. Y el último punto que quiero hacer énfasis en este es la posibilidad de incrementar la inteligencia de la geometría, valga la redundancia, no inteligente, 3D sólida, de herramientas de autoría CAD. Y es aquí donde varios competidores del mercado, entre ellos BricsCAD, SketchUp o Rhinoceros, dentro de otros, han sido, digamos, se han caracterizado dentro de los últimos años en establecer protocolos de transformación de geometría nativa CAD a BIM. Y eso es algo que se puede hacer hoy en día, lo que genera un puente, digamos, a la adopción BIM mucho más fácil, ya que podemos hacer BIM o hacer metodologías BIM con las herramientas que ya conocemos. Entonces, quiero hacerles la mención de BricsCAD, que es un software compatible, flexible e innovador. Son 3 características que pertenecen al ADN de la marca
es compatible por esto que les acabo de decir, está fundamentado en el estándar de la industria que es el DWG. Y esto pues lo hace pues, un software totalmente flexible de adoptar en pocas horas y casi que dirían un par de semanas, pero con un diferencial muy importante, y es que la geometría que se modela en BricsCAD de forma, ahora vamos a ver en un ejemplo, a través de sólidos y de forma tradicional, se puede BIMificar con una serie de comandos basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático que automatizan los procesos tediosos, digamos, de hacer una clasificación manual o de hacer una modelación tradicional con familias, que muchas veces nos estrellamos con plataformas BIM que son pesadas y difíciles de manejar porque están cuadriculadas y enmarcadas dentro de una interfaz de usuario que es difícil de usar. Entonces, BricsCAD, con esta filosofía de OpenBIM y de modelación variacional inteligente, nos habla del comando, por ejemplo, Bimify, que lo vamos a ver en ejemplo en este video rápido que les traje hoy, donde entendemos un poco más qué es el modelo 3D variacional, donde las rutinas de modelación de un proyecto tradicional que se hacen a través de sólidos, y esto pues lo podríamos hacer dentro de cualquier tipo flujo de trabajo tradicional que hemos hecho en nuestros proyectos arquitectónicos, donde trabajamos con masas, empezamos a hacer extrusiones, empezamos a hacer push-pull, empezamos a conceptualizar el proyecto como si fuera una plastilina, y a través de ciertos comandos y ciertas rutinas que el programa nos facilita, empezamos a bimificar ese modelo, porque pues el aprendizaje automático que tiene BricsCAD, y es un motor gigantesco y muy poderoso, pues permite hacer esto, identificar los elementos de forma fácil. También nos permite generar documentación 2D automática, gracias a su administrador de proyectos, y con unos cuantos clics, para generar planimetría de WG automática y que se actualiza de forma instantánea, pues con todos los cambios que surjan en el modelo 3D. Entonces, pues esta es una de las formas de adoptar BIM desde tecnologías CAD y con los conocimientos que ya tenemos, sin invertir tanto tiempo y dinero en un reproceso que me implica arrancar desde cero y comenzar a modelar, digamos, con objetos paramétricos y familias digamos, de una forma encasillada. Esto es una de las ventajas de hacer CAD o hacer BIM, perdón, desde el punto de vista CAD que tenemos con BricsCAD. Y bueno, pues volviendo a nuestro ejemplo de flujo de trabajo BIM, donde existe un flujo de información e intercambio de información a través del IFC, pues nos preguntamos cuál debe ser el protocolo y la plataforma de colaboración para que exista una trazabilidad correcta y un flujo de información constante y en tiempo real. Entonces es aquí donde empezamos a hablar de un concepto nuevo, que son los CDE o los Common Data Environment, que son ambientes comunes de datos que nos permiten gestionar la información de un proyecto, administrar, digamos, sus recursos y tener alineado a todo el equipo de trabajo con una sola fuente de información y con una información veraz y en tiempo real en todo momento. Esto es lo más parecido a un servidor de proyectos en la nube, pero con unas ventajas adicionales que les voy a contar acá. Entonces, dentro del mercado, pues existen varios CDE, todos promueven, digamos, el intercambio de información OpenBIM. Dentro de los más importantes, pues obviamente están los que encontramos aquí en este marco. Tenemos Autodesk Construction Cloud, tenemos Trimble Connect y con su software, digamos, de coordinación 3D BIM SketchUp. Tenemos también el de Graphisoft y, por supuesto, Brixis con su propuesta 24/7 para toda la coordinación y administración de archivos con su software estrella BricsCAD. Entonces, todas estas plataformas, pues, por supuesto, generan el ecosistema perfecto para que el IFC se pueda intercambiar de forma correcta. No quiere decir que uno no pueda manejar un flujo de información OpenBIM por fuera de un CDE, pero es aquí donde se permite generar un flujo de información correcta en tiempo real, constante y clara y estructurada. Entonces, el medio ambiente o el contexto
digamos, perfecto para que viva y sobreviva un IFC es este, es un CDE. Y obviamente, pues, hay muchas propuestas dentro del mercado, la que se quiera usar dependiendo de, digamos, de intereses comerciales, de plataforma y demás, pues puede ser cualquiera de estas, incluso otras más. Y bueno, pues las ventajas y características principales de un CD, obviamente, como les comentaba, es un almacenamiento y gestor de información. Nos permite almacenar, gestionar y hacer un backup de la información de la misma forma que hace un Google Drive en Dropbox. Y también pues, nos permite visualizar los documentos, ¿sí? Lo mismo que hacemos en cualquiera de estas herramientas, un Word, un Excel, un PowerPoint, bases de datos CSV, PDF, entre otros. Pero adicionalmente a eso, y es lo que está debajo de la línea punteada, y es lo que lo diferencia realmente de un servidor en la nube, es que es un project manager del proyecto. En esa medida, es una herramienta donde podemos centralizar las tareas, los recursos y los entregables del proyecto, y siempre a través de una gestión documental. Toda la información que recibe en un CDE tiene un historial basado en un backup incremental, lo que evita tener versionados de proyecto, evitar las fechas confusas y las emisiones confusas dentro de un servidor, que a veces lo que hacen es escoger o exponer un archivo que no está actualizado a la fecha a través de esta herramienta. Nosotros contamos dentro de un CD con un backup incremental y un historial infinito de todas las versiones que han habido dentro de un archivo de cualquier tipo. Y adicionalmente a los visores, digamos, de archivos tradicionales, tenemos los de 3D CAD BIM, por ejemplo, PDF, DWG, SKP, RBT, IFC, y entre otros, OBJ, 3ds, y muchos archivos que están fundados, digamos, en la industria 3D, pueden ser visualizados y coordinados a través de un CDE. No necesariamente tienen que ser solo IFC. Obviamente, exportar la geometría a un nivel de IFC pues tendrá ciertas ventajas, por ejemplo, el análisis de interferencias. Y bueno, pues esto es un flujo de colaboración y trabajo de un proyecto BIM, ejemplo, como para que lo visualicemos, donde el CDE pues está en la mitad porque tiene la información y administra toda la información real del proyecto, que se ejecuta a través de un líder o diseño arquitectónico que se puede hacer, por ejemplo, en un Autodesk Revit, un diseño estructural que se está gestionando y desarrollando a través de Tecla, unas especialidades o un desarrollo de proyectos técnicos MEP a través de BricsCAD, y un diseño interior detallado a través de SketchUp. Todos estos procesos y todas estas herramientas pueden compartir información y colaborar a través de un proceso OpenBIM con el IFC y a través del CDE. Y, por supuesto, también podemos tener pues, la información de administración del proyecto en cuestión de otros datos o de otro tipo de información, por ejemplo, tablas de datos como en Excel, como un PDF, como presentaciones de proyecto. Por ejemplo, en toda la parte publicitaria y de marketing del proyecto, la persona que está desarrollando la visualización puede contar con la última versión en tiempo real del modelo BIM para generar pues unas imágenes actualizadas del proyecto. Y pues hoy en día, con la facilidad de tener el render en tiempo real con los motores de videojuego como Unreal y Unity, que tienen pues varias marcas y varios ejemplos, pues se pueden lograr pues resultados instantáneos o en tiempos muy cortos. Y también hablar de un CDE que no es solo para etapas, digamos, de diseño o estratégicas de diseño del proyecto, sino también para fases de ciclo de vida o de facility management, donde los archivos que residen ahí, ya sean 3D, BIM o DWG en este caso, que es un archivo universal y fácil de usar, un estándar que seguirá vigente por mucho tiempo, puede residir acá en sus últimas versiones y en su estructura de conformación y organización para que sea de fácil legibilidad. Entonces, pues los desafíos frente a un CDE, que también nos habla de procesos de OpenBIM y de colaboración BIM, pues obviamente es el incorporar esta tecnología y este protocolo de información dentro de nuestro flujo de trabajo. Obviamente empezar a usar un CDE
requiere de una metodología, un protocolo y unas rutinas que cambian un poco la forma como se hacen los proyectos hoy en día, pero digamos que no tienen ninguna ciencia complicada, ni mucho menos, simplemente a través de un entendimiento de las facultades que genera y las propiedades que genera el uso de un CDE y cómo se puede incorporar a su flujo de trabajo, pues podemos generar muchísimas ventajas y oportunidades. Dentro de estas, pues quiero recalcar estas 13, que básicamente pues voy a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, pues ya hemos hablado de 3D sincrónico, ya hemos hablado de interoperabilidad de formatos, análisis de interferencias o clash detection, que es una de las ventajas de colaborar dentro de un flujo de trabajo BIM, donde podemos interceptar problemas entre sólidos y elementos BIM que están cruzándose unos con otros para facilitar este proceso de entendimiento y colaboración. Esto obviamente se hace con procesos inteligentes donde pues el mismo programa o el CDE pues nos proporciona esta información, nos dice dónde están generándose estas interferencias y muchos más. Digamos que dentro de estas características yo les tengo acá pues este resumen de las 13 ventajas para usar un Common Data Environment en un link único, en un link URL que les quiero compartir a ustedes, se los voy a dejar en pantalla un momento, donde tengo un artículo dedicado a esto. Ahorita vuelvo y lo muestro pues, en caso que lo quieran anotar. Pero es un artículo que he construido alrededor de una de las tecnologías pues, que yo manejo y es Trimble Connect, y donde se ilustran estas ventajas al detalle. O sea, no quiero proyectar el video ni hablar en detalle de esta nota que tomaría pues, mucho más tiempo del que tenemos pronosticado para el webinar, pero sí me gustaría compartírselos y dejárselos de alguna forma como lectura de interés, porque habla de todas estas características al detalle, estas 13 razones por las cuales usar un CD dentro de un flujo de trabajo BIM son muy importantes. Básicamente, pues esta es la presentación que teníamos hoy. Por último, pues nada, pues no les hablé mucho al principio de la presentación, pero pues yo soy Rodrigo Montoya, trabajo como consultor CAD BIM y diseñador instruccional con otros estudios de arquitectura, con empresas del sector de tecnología para la construcción, trabajando en la capacitación e inducción de este tipo de metodologías CAD BIM dentro del flujo de trabajo de los proyectos. Y bueno, pues invitarlos a que a través de pues, los canales de comunicación que estamos estableciendo, con YouTube, con las redes y demás, y con LinkedIn también, pues que se enteren un poquito más de estos flujos de trabajo que lo que pretenden es adoptar metodologías BIM dentro de una filosofía de conocimiento y de las herramientas que ya conocemos, que básicamente pues fundada en la industria del CAD. Entonces, pues no sé, Daniel, creo que con eso podemos dar espacio a las preguntas que tenga el público. No sé si tienes alguna para que podamos contestarlas con Alejandro. No sé si quieres agregar algo más a esta presentación. No, Rodrigo, bueno, por mi parte no tengo ninguna observación. Muchas gracias a ambos por su brillante presentación. Se nota que hubo dedicación ahí en trabajar en buen material. Por el chat de Zoom no hay preguntas por el momento. Bueno, ahí están apareciendo algunas. Me han llegado otras por el grupo de WhatsApp que me han estado enviando algunos socios. Tengo una pregunta que indica que va un poco voy a intentar resumir la pregunta porque es un poquito larga. Con respecto al CDE y la relación cuando se quiere ver esto por parte del cliente, indicando cómo es el acceso por ejemplo, de un mandante, en donde ellos muchas veces no van a manejar los mismos software, pero sí quieren saber cómo se está trabajando, poder acceder a la información. No tan solo centrarse en las plataformas que tú ya has mencionado, sino como más bien en general. ¿Cómo es el acceso por parte del mandante a la información que se está desarrollando? Y yo creo que ahí puntualmente debe ir como al modelo
bueno, idealmente tú también que nos complementen como el modelo, al tema de los datos, de las planillas, cómo es el acceso. Perfecto. Bueno, pues ahí cabe aclarar que pues, un CD o un ambiente común de datos puede gestionarse a través de una plataforma nativa BIM, como por ejemplo las que les mostré, Daniel, pero puede ser también fundado en un Google Drive o en un servidor en la nube tradicional. Digamos que el protocolo es el mismo, sino que hay que tener claro que las diferencias que las mostraba en alguna diapositiva anterior de un CD frente a un servidor tradicional pues son mucho más grandes. Para responderte un poco eso, es cómo se protocoliza esta información. Pues básicamente hay unos protocolos de acceso a la información donde el acceso restringido, que es uno de estos puntos, se genera para que cada uno de los agentes del proyecto tenga acceso a la información relevante. Entonces, dentro de una arquitectura de información donde está construida con carpetas, porque eso no es más que carpetas con archivos dentro de ellas, se genera un protocolo de acceso para que los directores de proyecto puedan acceder a ciertas carpetas, los agentes que están editando el proyecto puedan acceder a otras, y por ejemplo otros agentes que no son técnicos o ya sean los promotores del proyecto o clientes y demás tengan acceso solamente a otras carpetas. Entonces, eso para responderte una de las incógnitas respecto al uso del CD, nos permite generar un protocolo de acceso a la información para que cada persona cuente con solo la información necesaria para ver y editarla, ¿sí? Adicionalmente a eso, nos permite generar emisiones de proyecto de la misma forma como se envía un WeTransfer o un correo electrónico, que a veces es un poquito difícil de rastrear. Ya vemos hoy en día que con todo este auge de información y de canales de comunicación donde el WhatsApp rige entre todos sus vasallos, por decirlo así, genera confusión, y lo que pretende un CDE es canalizar y hacer un único túnel de información donde reside estas emisiones. Entonces, la información que se envía a través de un CDE queda ahí registrada con fecha, hora y conversión. Al tener una única fuente de información que evoluciona con el tiempo y nos habla de otra característica que es el backup incremental. Entendamos un backup incremental como un modelo 3D que tiene 100 versiones dentro de él, ¿sí? El modelo 3D siempre va a ser el mismo, no tiene versiones. Lo único es que accediendo a la plataforma y a su interfase, yo puedo tener el historial de todas las versiones que se han subido. Entonces, yo puedo tener el modelo 3D en su versión 1 o en su versión 100. Y en las emisiones lo mismo. Cuando se envió la información en una fecha como tal, pues podemos tener acceso al modelo 3D, al plano PDF, al DWG, a la tabla de Excel de presupuesto, en la fecha en la cual se generó y se emitió, siendo una única información que reside en un único lugar. No sé si quieres complementar ahí algo, Alejandro, sobre esto. Sí, bueno, es importante entender una diferencia entre lo que es un entorno común de datos, como lo entendemos nosotros, y un sistema de gestión documental. Cuando nosotros estamos hablando de un entorno común de datos, como lo comentas, además de que tenemos las versiones, tenemos cierto control en las comunicaciones con el resto del equipo de trabajo. Esto es, si un especialista, si el arquitecto carga nuevamente una versión actualizada y autorizada del modelo en el entorno común de datos, pues esto puede lanzar ciertas comunicaciones de forma automática. Por otro lado viene el control documental. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a controlar aspectos que no necesariamente tengan que ver de forma directa y específica con el modelo, como algún plano, algún tema del presupuesto, por ejemplo, algunos documentos de especificaciones, en donde también los vamos a colocar dentro del entorno común de datos en ciertas carpetas y nos van a ayudar a controlar todo el versionamiento y, como bien dices, los accesos a los que cada quien tiene derecho. Esa parte muchas veces se deja de lado y se piensa en el CDE solamente como el repositorio de los modelos, cuando pensando en el concepto amplio de un modelo federado, pues tenemos que incluir otros documentos que forman parte de todo el expediente técnico y que también tenemos que
que controlar durante el desarrollo del proyecto. Y ahí solo me gustaría también hacer otro punto adicional, y es que dentro de esta rutina de colaboración dentro de un CDE existen ya aplicativos en todas las plataformas BIM, lo he visto en todos los CDEs, para tener aplicativos locales en el desktop, un aplicativo que se instala y que hace de forma automática el backup de la subida de la información al servidor, porque es importante entender que la información que se hace en el CDE es subida con un protocolo diario, semanal o con cierta periodicidad. Entonces ya hay aplicativos que con cierta rutina se puede programar o se puede hacer manual, suben la información en cierto momento. Por ejemplo, muchas personas que manejan un flujo de información muy alto en una oficina o en un proyecto arquitectónico de gran envergadura, protocolizan esta subida de información en horas de la madrugada para que la información sea subida en horas de bajo flujo de información de Internet, y una vez, digamos, en el protocolo de obra, lleguen los agentes técnicos a consultar la última información a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuenten con la última información actualizada del modelo BIM federado, DWG, lo que sea, a primeras horas de la mañana. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaron a responder también la pregunta que había dejado en el chat de Zoom Alejandro González, de la diferencia entre gestor documental y el CD. Está también la pregunta de Daniel Cordero, dice, ¿es posible que Rodrigo pueda hablarnos un poco más de las herramientas de auditoría utiliza para chequear sus modelos y asegurar la interoperabilidad? Ok, bueno, pues existen muchas herramientas de auditoría y de curación, digamos, de los procesos BIM. Digamos, hay una en el mercado en especial que está muy posicionada, que es Navisworks, pero en lo personal, pues digamos que yo trabajo mucho con las herramientas que me brindan, digamos, la suite de Brixis y Trimble Connect, en la cual Trimble Connect tiene, digamos, un sistema de análisis de interferencias dentro del mismo CDE. Es mucho más simplificado, digamos, de alguna forma no es tan potente como otros nativos, como el Navisworks, pero me permiten hacer, digamos, un flujo de análisis de interferencia bastante dimensionado, por decirlo así, o bastante bueno para el flujo de proyectos que manejo. Bueno, pero existen también otros, incluso visores BIM, que realizan estas tareas, y cada vez más lo veo, no solo los CDE, sino los visores BIM, que es otra de las apuestas del mercado de la tecnología para posicionar visores BIM. Por ejemplo, el BIM Vision es muy bueno, que realiza este tipo de tareas y rutinas. Y básicamente, pues para el que no está familiarizado mucho con el concepto, es tener dos modelos BIM entrelazados, que pueden ser referencias externas o conviviendo dentro de un mismo espacio, que pueden tener colisiones. Una columna se puede estrellar con un ducto, o un diseño interior puede estar no teniendo en cuenta algún cambio arquitectónico generado por el director general. La interferencia o el análisis de interferencia de geometría permite evidenciar estos choques o estas colisiones de forma instantánea a través de un protocolo de lectura, y donde se genera, digamos, unas tareas que a cada miembro del equipo se le puede enviar, ya sea a través de un CDE o un protocolo de información por BCF, que es un BIM Collaboration Format, donde se envía un registro de una imagen de la interferencia, una visualización geolocalizada dentro del modelo 3D federado y una tarea, por supuesto. Entonces el CDE me permite administrar todo eso. Digamos, por fuera del CDE todo esto se vuelven mensajes y tareas ejecutadas que incluso pueden volverse un mensaje confuso. A través del CDE tengo una tarea de seguimiento que tiene todos estos componentes y solo serán completados hasta que el personaje en cuestión o el agente especialista resuelva esa interferencia o resuelva ese problema, digamos, dentro del diseño.
Perfecto. Tengo otra pregunta que voy a intentar resumir un poco. ¿Cómo las distintas plataformas aseguran a los distintos usuarios el nivel de seguridad de la información? Y aquí yo quiero aprovechar de ampliarlo un poco, no solamente al tema, digamos, digamos que se puedan perder los datos o se pueda tener ahí alguna pérdida en ese tipo, sino complementando con otra pregunta que también nos dice Manuel, ¿cómo me aseguro yo como, no sé, como, digamos, como especialista, como arquitecto, que no venga otra persona de otro equipo que esté trabajando y que pueda interferir en mis datos? Si nos pueden como abordar el tema de la seguridad en general. Claro, digamos Sí. que la forma como se organiza un proyecto, y esto tiene que ver de nuevo con la arquitectura de la información, y arquitectura de la información se traduce en carpetas, de cómo se organiza esa estructura de carpetas dentro del CDE, tiene una estructura de acceso restringido o acceso dedicado para cada una de las personas. Dentro de mi ejercicio profesional, dentro de mi experiencia, de lo que he visto, es bueno segmentar muy bien la información de diseño a la información de emisión de documentación. Hay muchas formas de hacerlo. En mi experiencia, lo que yo he hecho es los archivos de edición residen dentro de una carpeta de diseño, cada uno bautizado, digamos, con su especialidad o categoría, arquitectura, estructura, MEP, no sé, o es muy especial, digamos, fontanería, electricidad, cualquiera que sea. Y esa carpeta o subcarpeta que está dentro de diseño tiene los permisos adjudicados al especialista, de tal forma que las piezas o objetos BIM o archivos que residen dentro de la carpeta solo los puede editar la persona, digamos, que tiene los permisos de edición. Entonces, de esa forma, estas piezas de proyecto, que a su vez alimentan un modelo federado centralizado a través de un protocolo de XREF o de referencias externas, edita la pieza en cuestión. Hablemos de un ducto, hablemos de un proyecto eléctrico, hablemos de unos muros. Y el modelo federado, que se alimenta de las referencias externas de cada una de estas carpetas, se actualizará en tiempo real y con los cambios que únicamente el agente especialista está cambiando. Entonces, de esa forma, incluso el arquitecto muchas veces podría tener acceso restringido a las especialidades. De pronto, los accesos que se protocolizan dentro del plan BIM, que se ejecuta al principio, dice que el arquitecto no puede tener permisos de edición dentro de las carpetas de eléctrico, fontanería e iluminación, como ejemplo, y únicamente tiene permisos de edición en la carpeta de archivos de arquitectura. Entonces, de esa forma, y obviamente acá es donde entran los templates, la estandarización y los protocolos, se protocoliza la arquitectura de información dentro de un CDE para que solo las personas implicadas con cada especialidad puedan tener permisos de edición. Y la otra cosa que quería agregar es que existe también forma de colaborar con estos procesos. Digamos que una de las ventajas que hace un CDE es hacer el link sharing. Link sharing lo que nos habla es que podemos, con una periodicidad específica o con unas limitantes específicas, como por ejemplo que no se pueda descargar, podemos colaborar y enviar información del modelo 3D a través de un visor HTML o un visor URL. ¿Sí? De esa forma podemos enviar información a un cliente, a un promotor, para que vea las últimas actualizaciones con un link único que evoluciona con el tiempo, porque estamos hablando otra vez de eliminar el versionado. El link único siempre tendrá la última versión del 3D. Y pues digamos, con el protocolo que se defina, ya sea de protección, ya lo que les comentaba ahora, que se descargue o no se descargue, que se pueda hacer una cosa o que no se pueda hacer otra, pues se define digamos, los límites de gestión de esa información y de seguridad. Perfecto. Sí, en este sentido, entiendo mucho la preocupación porque durante mucho tiempo que fui yo gerente de proyectos en la industria, se llegaron a presentar problemas dado a la seguridad. El problema no es nuevo, el problema ha existido durante mucho tiempo y la solución es prácticamente la misma que dice Rodrigo. Hay empresas que desarrollan sus propios CDS, entre comillas, in-house, porque hacen todo ellos cuando se dedican sobre todo a hacer
proyectos de tipo llave en mano, en la que ellos hacen el diseño, hacen la procura y hacen la construcción. Entonces, todo cae dentro de la empresa, y generalmente son compañías que son algo renuentes a utilizar un CDE en la nube. Utilizan servidores internos, y el problema fundamental es precisamente lo que dice Rodrigo. En la industria no había la cultura de establecer los niveles de acceso a los diversos equipos de trabajo, para que solamente pudieran tener acceso de lectura en las especialidades en las que ellos no pueden hacer modificación. Y es perfectamente entendible. La ventaja de lo que comenta Rodrigo es que al momento de generar un proyecto nuevo dentro de un entorno común de datos en el que tenemos ya ciertos templates o ciertas plantillas, va a haber permisos que se pueden automatizar de una manera un poco más rápida que hacerlo manual, como cuando lo haríamos en un servidor local. Y eso se hace con un par de clics, de la manera que se hace en un Google Drive. O sea, esto no es complicado. Eso digamos que a través de un CD, eso es lo bueno, que la interfase de usuario es como si estuviéramos en cualquier tipo de servidor en la nube. Rodrigo, Alejandro, muchas gracias por su presentación y también por estos minutos de pregunta. Hay varias preguntas que se nos quedaron ahí en el chat, otras que quedaron ahí también por WhatsApp. Se lo estuve comentando algunos, pero lo reitero por acá. No estamos diciendo las preguntas que sean con temas de licencia, de precio, de software, para no entrar en esos detalles, pero si tienen consulta, pueden ya sea entrar a las páginas, en la página de Inforum tenemos un listado de los software. Si quieren saber más información, no sé, pueden también contactar ahí a Alejandro, a Rodrigo, no tenemos problema, pero hemos dejado esas preguntas de lado para no entrar ahí en detalle de temas técnicos. Rodrigo y Alejandro, si gustan, pueden dejar, no sé si tienen, creo que había una diapositiva que tenían en el correo, o si gustan lo pueden dejar ahí por el chat. Nuevamente agradecemos ahí a Rodrigo y Alejandro su participación y apoyo en el día de hoy. Ahí está en el chat el correo de Alejandro. Agradecemos una vez más a ustedes por su apoyo, también a Geocom, que nos estuvo ayudando con la organización de esta actividad. Agradecemos también a todos los socios de BIMFORUM que se conectaron el día de hoy, y les deseamos a todos que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Muchas gracias, Daniel, Alejandro. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel, Rodrigo. Que tengan excelente día a todos, y gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Chao.